pequeño. Así es que Chile puede buscar, ¿no? Sí, y aquí está. Tener tu micrófono encendido, Francisca. Ay, perdón. Ahora dígame, ¿qué tanto escucharon? Bueno, ahí está. Bueno, el tema es de que les decía yo que en el artículo 374 está regulada una figura que se llama el arreglo directo, pero conforme los términos y conforme el contenido del artículo 374 se percibe el derecho que tienen los trabajadores de, digamos, sesionar y crear no crear, sino prácticamente tomar la decisión de presentar un pliego de peticiones, nombrar 3 delegados, y entonces en esa figura está lo que es la coalición de trabajadores, y en la designación de las 3 personas está lo que es el consejador. Ahora, del pliego de peticiones que presentan para que pueda en un momento dado llegar a un acuerdo con el patrono, si es que el patrono, digamos, prácticamente recibe a los trabajadores, se puede tener un acuerdo con él, dice el artículo por ahí, y pueden convenir, algo así, dicen en otra parte, pero en ninguna parte habla del convenio colectivo, pero de ahí sale el nombre, ¿verdad? Ya el artículo 375 hace referencia a, digamos, al hecho de que debe tener vigencia, y esto es el tiempo que debe tener vigencia, o sea, un plazo y otras cosas, ¿verdad? Y que se puede exigir el cumplimiento. Entonces, eso es todo lo que está regulado en cuanto al convenio. Les hablaba yo, por ejemplo, que tanto el pacto colectivo como el convenio, porque está en el arreglo directo, y el artículo 51 que tiene el agotamiento de la vía directa del pacto. Entonces, el artículo 51 hace referencia a que si no se logra, digamos, la negociación en la vía directa, pueden acudir a los tribunales. Y el artículo 377 contempla la posibilidad de que tanto trabajadores organizados de sindicato como los que no son organizados de sindicato puedan promover un juicio. Entonces, tanto el pacto colectivo de condiciones de trabajo como el convenio pueden prácticamente denunciarse, no denunciarse, sino demandarse en la vía judicial, ¿verdad? Y entonces van a ver ustedes más adelante que pueden ser producto de una sentencia si se conocen en ese proceso y el caso llega a sentencia, ¿verdad? Bueno, ahora, ahí sí que para que tengamos de alguna manera claro esto de que puedan salir por una sentencia. También, digamos, es parte de lo que refiere a las formas de normación colectiva. El pacto.
compañera Mirna Araceli, si le vas a hacer alguna pregunta al licenciado, hácela, porque no ves las manos levantadas y tu micrófono lo tienes encendido. Yo quisiera que tratáramos de centrarnos en la clase porque el tema de la compañera yo le traté de bloquear el micrófono porque vi que lo tenía abierto y sin embargo insistía en pronunciarse. Yo, digamos, era un poco el problema si alguien solo tiene abierto el micrófono y digamos, si nos interrumpe, ¿verdad? Creo que es el caso de la compañera. Y les digo, realmente debemos actuar de una manera más seria porque digamos, esa situación afecta a todos. Yo creo que ni en la clase está, licenciado, porque igual no apaga su micrófono. Yo traté de bloquearle el micrófono aquí, pero de todos modos suena. Saque la licenciada. Fíjese que no conozco el mecanismo, pero sí voy a tratar de aprenderlo porque el otro día un muchacho ahí que hasta música puso. Entonces esa es una falta de respeto, ¿verdad? No solo para mí, sino para el resto de compañeros. Bueno, les comentaba yo de que entre las formas de normación colectiva está el hecho que pueda ser por una sentencia. Y va a ser una sentencia en el caso del pacto colectivo o el convenio colectivo si es que se demandó judicialmente. Ahora aquí les hice una especie de remembranza de lo que vimos cuando yo les planteé el tema de la huelga. Y se los voy a refrescar un poco para que tengamos una idea cómo es que se llega a tener un instrumento de estos a través de una sentencia. Si el patrono no accedió a negociar el pacto colectivo y conforme el artículo 51 se acudió a un juzgado, es el caso del 377, el segundo párrafo. Se presentó la demanda, está en el 377, y conforme el 378, pues el juez va a dictar las prevenciones que normalmente se dan en estos casos. También la situación pudo haberse dado porque sea un convenio el que quiso suscribirse, entonces no era un pacto, sino un proyecto prácticamente, o un pliego de peticiones, ¿verdad? Un pliego de peticiones y de ahí sale un convenio, ¿verdad? Y de un proyecto de pacto sale el pacto. El tema es de que se presentó la demanda y conforme el artículo 377 y el 378 le faculta al juez en el momento de recibir la demanda. Es lo primero que tiene que hacer, esa resolución la hace inmediatamente, porque, digamos, la ley establece que se debe hacer en ese mismo lapso por los efectos que tiene, ¿verdad? Y entonces esa resolución que va a emitir es una resolución que tiene prevenciones. Y las prevenciones son, en primer lugar, de que ninguna de las dos partes debe tomar represalia una contra la otra. Que tampoco puede darse por terminado ningún contrato de trabajo. Y que si hay la terminación de algún contrato de trabajo debe ser con la autorización del juez. El 379 también está referido a algo de eso y el 380, porque esos artículos están referidos prácticamente a la situación que se vive en ese caso. Ya en el 380 habla de la reinstalación de los trabajadores que fueran despedidos estando emplazada en la empresa, porque esa es la forma en que se dice, ¿verdad? Y es del conocimiento de la mayoría de gente cuando habla de que una empresa esté emplazada. Digamos, lo que pasa es que está sujeta a un juicio de estos. Esa es la realidad. Y está con las prevenciones de ley. Pero en la práctica, la mayoría refiere que el emplazamiento, ¿verdad? Y entonces se ha vuelto parte de la jerga que el emplazamiento significa esas tres prevenciones que yo les he dicho.
Y aparte de las prevenciones, el derecho de los trabajadores de que los reinstalen, ¿verdad? Para eso es para que nos hagamos una idea cuál es la situación que se crea en torno a la demanda de que se negocie en la vía judicial uno de estos instrumentos, ¿verdad? Luego, si se recuerdan ustedes, en el artículo 382 está parte de lo que tiene, es que se integra al tribunal, ¿no? Se integra al tribunal porque el que conoció inicialmente en los primeros artículos es un juzgado de trabajo. Es un juez y prácticamente su secretario y oficiales que tiene y notificador, ¿no? Pero conforme al artículo 82, ese juzgado se integra en un tribunal de conciliación. La Corte Suprema ha emitido un acuerdo cada fin de año para el año siguiente, y donde están los nombres para cada juzgado de trabajo, las personas que van a integrar el tribunal de conciliación o el tribunal de arbitraje, dependiendo cuál de los dos vayan a hacer. Obviamente el primero va a ser siempre el de conciliación, ¿verdad? O sea que los nombres ya están determinados. Y tenemos que tener claro que esas personas ya las designó el organismo judicial, la Corte Suprema prácticamente, ya las designó a través de un acuerdo. Son independientes de las partes que están en conflicto, ¿verdad? De la delegación patronal y la delegación de trabajadores. Bueno, el tema es de que se integra al tribunal. Y a partir de ahí es el tribunal el que va a empezar a conocer. Y con base en el artículo 385 habla del procedimiento que se lleva a cabo para, digamos, esa audiencia de conciliación. Y en esa audiencia de conciliación, la idea del legislador cuando se crea eso es para que el tribunal de conciliación trate de que las partes se pongan de acuerdo, que traten de llegar a un acuerdo, y si hay un acuerdo entre las partes, el tribunal aprueba lo que acordaron. Pero esa es una etapa muy, muy difícil que se dé porque, digamos, es muy corto el tiempo, pero aparte de eso, el tribunal en la práctica no pone mucho, que le dijera, una actividad muy, muy efectiva. Y no pone una actividad muy efectiva porque hay situaciones que, como lo que es un proyecto de pacto colectivo o un pliego de peticiones, no son documentos de una hoja ni de dos, son documentos bien largos. Y entonces encontrar la forma de propuestas de todo no es suficiente 2 horas, ¿verdad? Salvo que las partes ya estuvieran de acuerdo y ahí en un momento a suscribir algo, pues enhorabuena. Pero en lo contrario, eso no sucede. Entonces, en la mayoría de casos, lo que hace el Tribunal de Conciliación propone ciertas recomendaciones que muchas veces no son aceptadas por las partes. Y se terminó la participación del Tribunal de Conciliación. En esa etapa yo les comenté en la ocasión anterior, y ahí está con base en el artículo 394, que ya sea el patrón o los trabajadores pueden pedir que se declare la legalidad del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si es por parte del patrón o es que quiere llevar a cabo un paro judicial, ¿verdad? Ahora, si es por parte de los trabajadores, es que quiere que le declaren la legalidad de una huelga para realizarla, ¿verdad? O sea, la huelga no existe ni el paro tampoco, pero lo que están pidiendo es que les declaren en cualquiera de los dos, y entonces puede ser que se inicie el procedimiento de eso. Y les digo que puede ser porque, digamos, no hay una situación de que ni los trabajadores ni el patrón estén obligados a agotar esa etapa. Sencillamente puede ser que en el conflicto ninguno de los dos esté interesado. Pero el patrón no está interesado porque no quiere que le paralicen la empresa. Y los trabajadores no están interesados en la huelga, sino lo que quieren es que se dicte una sentencia. Y entonces
hay dos caminos para llegar a la sentencia. Que en ese momento que terminó la participación del Tribunal de Conciliación pidan que lo conozca el Tribunal de Arbitraje, o que se vayan a la huelga o al paro y estando en esa etapa pidan irse al arbitraje, ¿verdad? Y entonces ustedes ven el artículo 397, van a encontrar ahí que habla que el arbitraje puede ser obligatorio o puede ser potestativo, ¿verdad? Puede ser potestativo cuando las partes lo piden y es obligatorio cuando las condiciones de un proceso se han dado de determinada forma, que el juez es el que dispone que se vaya al tribunal de arbitraje, porque prácticamente una vez terminó la función del Tribunal de Conciliación, el ente, el organismo judicial, vuelve a convertirse en un juzgado. Ya no es el tribunal el que va a seguir actuando, ¿verdad? O sea, esa etapa vuelve a convertirse en un juzgado. Y entonces, el tema es de que imaginemos que no se fueron a realizar la huelga, sino que lo que les interesa es la sentencia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 400, déjenme ver, de acuerdo al artículo 401, sí, 401 habla de que, digamos, el tribunal, una vez se resuelvan todos los incidentes o las situaciones que puedan haber en el tribunal respecto a ese juez, a ese caso se va a declarar competente para conocer, ¿verdad? Y el 402 habla nos refiere, digamos, que cómo va a proceder el tribunal, porque ya está integrado al tribunal de arbitraje. Pues se pasa el procedimiento otra vez que sucedió en el caso aquel, se vuelve integrado a un tribunal. No son los mismos vocales, sino que son otros, conforme el listado que la Corte ha dado, y entonces se integra al tribunal de arbitraje, ¿verdad? Y entonces el 402 dice, digamos, hace referencia a todo lo que debe hacer el juzgado. Se los voy a leer para que ustedes tengan una idea. El tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes, separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 388, interrogará personalmente a los patrones y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar de oficio o a solicitud de los delegados de alguna de las partes, ¿verdad? Ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime conveniente, incluyendo las de prueba y de considerarse oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución, o sobre alguna de ellas. Y ustedes se dan cuenta, el tribunal tiene una amplia facultad para hacer un montón de cuestiones. Aquí en este proceso no es un proceso que el tribunal vaya a hacer solo lo que le piden las partes. O sea, le piden algo y si procede, pues lo va a hacer. No, aquí el tribunal tiene la entera libertad para incluso recabar información, pedir a las partes que le aclaren tal cosa. Es una facultad muy amplia, ¿verdad? No es una facultad limitada como en otros juicios. En otros juicios, por ejemplo, digamos, es muy eventual, por ejemplo, que un juzgado en un momento dado emita un auto para mejor proveer por alguna situación. Normalmente eso se da si de alguna de las partes lo pide, ampliar una prueba o qué sé yo. Pero aquí normalmente, si ustedes se dan cuenta de ese 242, se ve que el Tribunal de Arbitraje tiene una facultad muy amplia para investigar, para tener elementos de juicio, ¿verdad? Y entonces el tema es
digamos, que ya el tribunal puede haber recabado toda la información, digamos, que se tiene. Y entonces, si ustedes miran el artículo 412, y nos vamos a saltar hasta ahí, porque para entender ciertas cuestiones. Dice, los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas de derecho común. En todos los demás casos, no solo laborales, sino de cualquier ramo, digamos, los jueces son jueces de derecho. Entonces hacen el valor de las pruebas, ahí sí conforme a derecho. En este caso, ¿no? En este caso, digamos, el Tribunal de Conciliación va a analizar y va a considerar y va a valorar las pruebas según su leal saber y entender. Recordemos que tanto el vocal patronal como el vocal de los trabajadores, el laboral, no son personas que se supuestamente que sean bien versadas en derecho. Es más, en la parte que está referida a cómo se integra el Tribunal de Conciliación o de Arbitraje, hay cierta limitación de que los abogados puedan participar como miembros de los tribunales de conciliación y arbitraje, a excepción del juez y del secretario, ¿verdad? Pero uno de los delegados, ya sea uno de los vocales, ya sea el patronal o el de los trabajadores, digamos, no pueden tener incluso la calidad de abogado. Entonces se supone que son personas versadas en cuestiones de trabajo y eso el otro, pero no prácticamente gente versada en derecho, porque no necesariamente es así, porque muchas veces los vocales, los que están participando ahí, tienen conocimiento de derecho. Yo cuando fui vocal era estudiante de derecho, por ejemplo, ¿verdad? No me había graduado y toda la cuestión, pero en uno de los casos yo había cerrado y en otro caso todavía estaba estudiante. Entonces yo sí conocía de derecho, ¿verdad? Pero el tema es de que por esa circunstancia que se supone que no conocen, y es que el tribunal de arbitraje es un tribunal que está, digamos, abarca muchos aspectos, y los tribunales arbitrales en general no están dentro del esquema jurídico del Estado. En Guatemala se permiten los tribunales arbitrales, digamos, porque si alguien tiene un problema, por ejemplo, a nivel de reclamaciones no laborales, sino entre empresas y todo, hay algunos de un par de tribunales arbitrados, uno que funciona en la Cámara de Industria, el otro no me recuerdo dónde, digamos, que están autorizados por el organismo judicial. Pero la gente se somete a la jurisdicción de los tribunales, ¿verdad? Entonces los fallos no están plegados a la posibilidad de prácticamente los otros procesos. En este caso, ese tribunal arbitral sí está dentro del esquema del organismo judicial, y es el único, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que los vocales, tanto patronal como trabajador, supuestamente no son personas versadas en derecho, existe la liberalidad que tengan la posibilidad de valorar las pruebas según su leal saber y entender, ¿verdad? Eso ya es una cuestión que difiere totalmente. Ahora regresemos al artículo 304. Y oigan ustedes lo que dice. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, o sea, las de económicas y sociales, en cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de la solicitada. Ven ustedes que han, digamos,
facultad la que tiene este tribunal, ¿verdad? En todos los demás procesos, y les hablo no solo laboral, sino de cualquier ramo, existe un principio que debe cumplirse, y es el principio de congruencia procesal. O sea, el juez no puede, digamos, decidir algo que no se le está pidiendo, y no puede, digamos, decidir algo más de lo que le están pidiendo, ¿verdad? O sea, está sujeto a que las peticiones que se hacen en juicio y todo sean precisas. Por eso es que cuando uno, digamos, se litiga, tiene que tratar de que las peticiones que uno plantea sean totalmente precisas y bien definidas, porque si no lo son, el juez no está obligado a estar interpretando lo que alguien diga a medias, ¿verdad? Pero en este caso, la situación cambia, porque digamos, el tribunal tiene la posibilidad de resolver de una forma muy amplia. Y entonces, por ahí, digamos, se utiliza un galicismo que dice, un galicismo, y digamos que proviene del latín también, y es del término que las sentencias en los tribunales de arbitraje son ultra petita. Y ese ultra petita está relacionado con pedir o con que sea pequeño, algo así, porque en el galicismo se habla de petit. Petit es pequeño y petit es pequeño, pero aquí petita se utiliza como lo pedido, ¿verdad? Y entonces dice, ultra es más allá de lo pedido. Entonces, digamos, dice que las sentencias son, digamos, las resoluciones pueden ser ultra petita, ¿verdad? Eso es ese es el término que se usa en el ámbito jurídico, que son ultra petita. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? Claro que lo que va a resolver el tribunal tiene que estar relacionado con lo que se está planteando, ¿verdad? No puede pedir, digamos, resolver algo que totalmente no tenga que ver. No, tiene que dar algo que esté relacionado. Yo les comentaba a los compañeros de la primera hora, digamos, a nivel de ejemplo, una situación. Y esa es una cuestión hipotética lo que les voy a plantear. Pero imaginen ustedes que en el pliego de peticiones o en el proyecto de pacto se está pidiendo, por ejemplo, un bono para transporte, porque los trabajadores alegan de que, digamos, se ha incrementado mucho el valor del transporte y entonces necesitan sufragarlo. Y eso es una realidad que no es, digamos, ahí sí que palpable, pues. Todos sabemos que eso es así, ¿verdad? Y entonces viene el tribunal de arbitraje y entre lo que investiga, empieza a investigar cuánto sale el bono por cada trabajador. Y es un dineral, ¿verdad? También hace sus propias investigaciones por ahí y establece que la empresa se le hace mucho más cómodo, por ejemplo, proporcionarle al transporte a los trabajadores que pagarles un bono. Y entonces de repente en la sentencia va, digamos, a resolver que no se otorga el bono tal y tal y tal que se presentó, pero que, digamos, el patrón no está obligado a poner un servicio de bus que circule en determinado lugar, ya sea que alquile un bus para digamos, recoger a los trabajadores o que compre un bus y tenga su propio chofer, ¿no? Pero el hecho de que, digamos, eso resuelve el problema. Si ustedes se dan cuenta, se está resolviendo algo diferente a lo que se pidió, ¿verdad? Pero de alguna manera está relacionado. Pero el hecho es de que el tribunal de arbitraje de alguna forma digamos, puede entrar a considerar cosas distintas de las que
están expuestas en el proceso, ¿verdad? Entonces, son dos particularidades que debemos de tener en cuenta que van a tener las sentencias colectivas, que así le llaman en este caso. La doctrina así las llama sentencias colectivas o laudo arbitral. Laudo arbitral es toda sentencia que emite un tribunal que no está dentro del organismo judicial. Pero en este caso sí está, porque el tribunal arbitral que estamos hablando es parte del organismo judicial, ¿verdad? Entonces puede llamarse laudo arbitral o una sentencia colectiva. Y esta sentencia prácticamente está resolviendo un pliego de peticiones o un proyecto de pacto. Cuando sale ese proyecto de pacto ya del juzgado, obviamente ya es, va a cumplir la función. Yo creo que en la clase anterior les decía yo que en ese caso ya el Ministerio de Trabajo no lo va a homologar, ¿verdad? Sino sencillamente lo va a archivar, porque esa es una ley, una disposición que no puede modificar o entrar a analizar el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Esa es una sentencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de que tanto el convenio como el pacto colectivo pueden hacer a la vía jurídica mediante una sentencia, ¿verdad? Y va a ser en este caso. Casi para finalizar, tenemos lo que se refiere al Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo, está regulado entre el artículo 58 al 60. Y entonces, cuando ustedes lean, van a darse cuenta que el Reglamento Interior de Trabajo es un instrumento que nace de una obligación que tiene el patrono si tiene más de determinada cantidad de trabajadores. O sea, el hecho que tenga una cantidad determinada de trabajadores, eso lo hace que esté obligado a emitir un reglamento, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema es de que ese reglamento se lo aprueba el Ministerio de Trabajo. Lo emite el patrón, pero, se lo aprueba el Ministerio de Trabajo. Normalmente el reglamento viene a llenar algunos vacíos que están en las leyes de trabajo en el sector privado, ¿verdad? Y entonces, si analizamos el instrumento que tiene, el instrumento dice que contiene normas de orden técnico, porque el reglamento va a decir quiénes son las autoridades dentro de la empresa. Va a tener normas de higiene y seguridad porque va a establecer, qué mecanismos de protección usan los trabajadores, a qué situaciones están sometidos según el tipo de trabajo que realicen, ¿verdad? Para seguridad y para higiene de ellos, y posiblemente para higiene del público, si es que ellos producen algún material, que pueda contaminar al público, por ejemplo, a la población. Imaginen ustedes unos trabajadores de una producción de una empresa que produce pastas para comer, por ejemplo. Entonces, la parte de higiene y seguridad no solo será para protegerlos a ellos, para regular el funcionamiento de ellos, sino para proteger cierto del trabajo que ellos hacen también, ¿verdad? También. Sí, compañera. Buenas noches. ¿Qué cantidad es la requerida para ya tener el reglamento? Leas el artículo 58. Okay. Yo les estoy haciendo referencia, pero necesito que ustedes lean, ¿verdad? Claro, por favor, lean, porque si no constatan en la ley, ¿verdad? Pues también el artículo 60 refiere qué tipo de normas, y entonces habla de las normas de orden disciplinario también. Y es que a través del reglamento se regulan las sanciones que puede poner el patrono por la falta de trabajo, ¿verdad?
Y entonces, porque eso no está en el Código de Trabajo. Si ustedes ven la Ley de Servicio Civil de los trabajadores del sector público, ahí sí dice cuáles sanciones pueden imponerse. Pero en el Código de Trabajo no dice. El reglamento es el que lo va a decir, ¿verdad? Normalmente se imponen llamadas de atención verbal, llamadas de atención por escrito que ya afectan el récord del trabajador, suspensiones sin goce de salario, y puede imponerse también como sanción la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad del patrono, ¿verdad? Luego hay una cuarta categoría que no está denominada en el artículo 60, sino que están algunos casos, como las horas de entrada, las horas de salida, las horas en que pueden tomar alimentos, cuestiones de ese tipo que son de orden cómo funciona prácticamente la empresa en el ámbito laboral. Y entonces, digamos, el tema está en que ese último grupo que no está nominado, sí está escrito en parte en el artículo 60. Y son las normas que en un momento dado van a determinar, digamos, a qué condiciones se somete un trabajador dentro de la empresa, cómo funciona prácticamente, ¿verdad? También en la ley ahí habla de cómo se emite el reglamento. El reglamento lo aprueba el Ministerio de Trabajo, pero le pone ciertas condiciones al patrono para hacerlo del conocimiento de los trabajadores. Entre esos está que le puede proporcionar a cada trabajador un ejemplar o lo puede colocar en ciertos lugares visibles para el trabajador. Como no hay una disposición específica así que debe contener un reglamento, normalmente en el ministerio hay ciertos instructivos de cómo se cumple esta obligación por parte del patrón, ¿verdad? En la primera hora un compañero hablaba de que cuando se solicita al Ministerio de Trabajo le manda una guía de qué es lo que debe hacer para emitir su reglamento y hasta le proporciona un modelo, ¿verdad? Obviamente ese modelo no va a decir ser exactamente copia de este machote que le estamos dando, pero lo que le permite eso es de que de alguna manera pueda adecuar su situación al proyecto que le están dando, ¿verdad? Porque cada empresa en un momento dado su desarrollo es distinto. Entonces tiene que buscar la manera de adecuar su reglamento a eso mismo, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que se dedica solo al servicio, por ejemplo, a las ventas, por ejemplo, ¿verdad? O a prestar un servicio personal a los clientes, como son los bancos, por ejemplo. No puede tener un reglamento exactamente igual a una empresa que se dedica a la producción, digamos, a determinada industria. O sea, van a hacer cosas diferentes, ¿verdad? La materia objeto del trabajo es diferente, ¿verdad? Y es diferente ciertas cosas que en un momento dado van a darse, digamos, en el desarrollo del trabajo. Entonces, por eso les digo, no, el reglamento no es algo que vaya a ser exactamente igual para todas las empresas. Cada patrono tiene que buscar la manera de adecuar su reglamento y por eso se lo revisa al Ministerio de Trabajo para ver si está ajustado a la ley. Abajo también habla ahí de la vigencia que puede tener el reglamento interior de trabajo. Normalmente muchas veces la vigencia es indefinida, ¿verdad? Pero podría tener una vigencia determinada. Abajo está una frase que dice reglamento interior de trabajo igual reglamento general o reglamento de personal. Vean, esto es en cuanto a los reglamentos que se dan en el sector público. El Código de Trabajo
contempla todo lo que es la regulación para el sector privado. Entonces, el procedimiento que está referido ahí en el Código de Trabajo, en el artículo 59, no es parte del 58, no es aplicable, por ejemplo, a ciertas dependencias del Estado, ¿verdad? Porque cada institución, por ejemplo, emite su propio reglamento. Y en la medida en que se crea, dentro de su ley orgánica está incluso la disposición de que se emita su propio reglamento. Ahí se dan algunas situaciones a veces de que en algunos reglamentos de personal de algunas entidades puedan tener cierta, tal vez no llamarse violaciones, pero tienen ciertas incongruencias porque no están sujetos a que alguna organización, algún organismo del Estado se los revise, ¿verdad? Sino que ellos emiten su propio reglamento. Obviamente tienen que asesorarse muy bien, pero podrían tener ciertos, digamos, desajustes. Imaginen ustedes, por ejemplo, cuando se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Procurador de los Derechos Humanos. Y entonces, en la ley que lo creó, ahí está el hecho de que tiene que emitir su propio reglamento. Bueno, con por lo menos el criterio un criterio basado en ciertas cosas de los trabajadores del Estado, viene el procurador y cuando emite el reglamento pretende de que los conflictos laborales de la Procuraduría sean conocidos por las salas de trabajo, o sea que los procedimientos internos de ahí tengan carácter similar a lo que se da en ciertas cuestiones en el sector público, ¿verdad? Y en algunos casos. No se conozcan algunos casos en primera y segunda instancia, sino que de una vez se van a segunda instancia. Entonces el tema es de que eso en un momento dado, cuando ha llegado a los juzgados lo enderezan y le dan el camino que es. Pero, digamos, el tema, ahí está que el reglamento, digamos, los juzgados no pueden cambiar el reglamento. El procurador de los derechos humanos podría retomar y hacerle ajustes a su reglamento. Si lo ha hecho o no sé a esas alturas. Lo mismo sucede, yo lo vi, por ejemplo, en la, digamos, portuaria Quetzal, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía ciertos desajustes, pero lo que les quiero que ustedes pongan atención es que el reglamento de personal que se da a nivel de las instituciones del Estado es como el símil del reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Solo que el proceso de nacimiento y prácticamente de vigencia es otro, ¿verdad? Porque ahí no hay quien lo revise. Para finalizar, digamos, solo les voy a hablar de las convenciones colectivas. Yo antes no hablaba de este tema, pero como está en el programa, tiene que comentarlo uno, ¿verdad? Y no lo hablaba porque realmente en Guatemala, digamos, es un poco complejo de qué son realmente las convenciones colectivas. Y la palabra de convención colectiva empieza a usarse más o menos allá por 1890 y algo, con la encíclica Rerum Novarum. En esa encíclica el Vaticano hace una recomendación a los estados a escuchar a los trabajadores para tratar de atender sus necesidades. Y entonces con base en eso empieza a pensarse más adelante cuando se da cierto derecho corporativo en Italia y en España y en
Portugal empiezan a pensar, por ejemplo, en crear ciertas organizaciones para que revisen los derechos de tipo laboral, ¿verdad? Y esas organizaciones temporales, porque son específicas para revisar normas de derecho de trabajo, están constituidas por representantes de los patronos, representantes de los trabajadores y una autoridad del Estado, ¿verdad? Que normalmente alguien nombrado por el Ejecutivo para revisar ciertas disposiciones legales. En España, en la actualidad, aún parece que hay algo de eso que revisan cada año. Y por eso, por ejemplo, cuando Mario de la Cueva lo hace referencia a eso, dice los cambios que pueden introducirse a la prestación de servicios por juntas de conciliación y arbitraje, a la solicitud del sindicato o a solicitud del empresario. Pero ahí todavía lo deja muy vago, porque no hay exactamente a qué se refieren esas juntas de conciliación y arbitraje. Porque al decir juntas de conciliación y arbitraje, no son los tribunales de conciliación y arbitraje. O sea, son juntas a nivel del organismo ejecutivo en los países, ¿verdad? Abajo les tengo otra referencia que habla un autor, González Charri. González Charri es un colombiano y nunca ha ido en Colombia. Esa idea tienen de las convenciones colectivas, porque no hay una idea definida qué es una convención colectiva, y se refiere que las convenciones colectivas como el medio de extender un contrato, un convenio a más trabajadores. ¿Se recuerdan ustedes cuando les hablé de los pactos colectivos de industria, de actividad económica o de región determinada? Es un procedimiento para extender un pacto colectivo a más trabajadores, ¿verdad? En el caso nuestro, no, digamos, está descartado porque eso está dentro de la misma figura de los pactos colectivos, solo que son otros pactos colectivos, no los primeros, sino otra segunda categoría. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que dentro de la idea de Mario de la Cueva y lo que sucede en España, por ejemplo, y que también sucede en Italia en la época de la guerra, más que todo, con Benito Mussolini, digamos, las convenciones colectivas van a ser instituciones que se crean para revisar algún aspecto de derecho del trabajo en forma específica. La figura que digamos, que podría compararse con la que podría compararse en Guatemala el actuar de las convenciones colectivas son las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias se dan cada año y son comisiones que se forman para hacer propuestas del movimiento de lo que es el salario mínimo. Entonces, normalmente se forman las comisiones paritarias por disposición de la ley. En el artículo 103, 104, 105, y por ahí va referido eso, está lo referente al salario mínimo. Cada año la Comisión del Salario, que es parte del Ministerio de Trabajo, convoca a las comisiones paritarias. Y esas comisiones paritarias están formadas por representantes de las cámaras patronales y representantes de las cámaras, no de las cámaras, sino de los sindicatos de trabajadores. Entonces, me parece que son dos representantes de los patronos y dos representantes de los trabajadores y un inspector de trabajo, y hacen revisión de los salarios mínimos. Y entonces su función es proponer la cantidad que se debe incrementar el salario mínimo. Es una actividad bastante compleja porque en los últimos años no ha habido acuerdo en eso. O sea, los trabajadores se van por un lado y los patronos se van por otro. Y obviamente los trabajadores pretenderían que el salario se mejorara ostensiblemente, ¿verdad?
pero también se tiene que tener presente que se puede y que no se puede, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de participar creo que un par de veces en las comisiones paritarias, y entonces en aquel tiempo, no sé si se ve en la actualidad, en aquel tiempo el Ministerio de Trabajo traía unos representantes de la OIT, y esos representantes de la OIT nos proporcionaban a nosotros cierto tipo de como conferencias, y a todos los que participábamos ahí, y haciéndonos de alguna manera conciencia del incremento de los salarios, que tenía que hacerse una relación entre el nivel de inflación que había habido de un año para otro, pero no solo eso, sino también el crecimiento económico, porque puede haber una inflación bastante fuerte, pero si el crecimiento económico del país no ha mejorado, de alguna manera, ¿de dónde van a tener los patronos para pagar salarios más elevados? Entonces, bonito era porque de alguna manera le enseñaban a uno algunas apreciaciones de tipo económico financiero, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues creo que se ha dado de que esas comisiones paritarias sí han propuesto ciertos índices de crecimiento. Y entonces el Ejecutivo, el presidente, cuando emite el acuerdo de modificación de los salarios mínimos, se basa en eso, ¿verdad? Como les digo, en los últimos años no ha habido acuerdo entre patronos y trabajadores. Posiblemente la labor del ministerio no ha sido muy efectiva para poder ilustrar a los trabajadores y a los patronos, a inducirlos a que propongan algo más posible, ¿verdad? Y entonces, esa es la figura que se parece más a las convenciones en Guatemala. En Guatemala no hay otras, digamos, donde se pueda considerar que patronos y trabajadores se sienten presididos por un representante del Estado para revisar algo de tipo laboral, ¿verdad? De otra naturaleza. Sí se conoce en el ámbito del salario mínimo, ¿verdad? Entonces las comisiones paritarias son de alguna manera el ejemplo de lo que son las convenciones colectivas. En Guatemala no hay la posibilidad de que convenciones colectivas que revisen otro tipo de normas, solo el salario mínimo, ¿verdad? Con eso tendríamos concluido lo que se refiere a formas de normación colectiva, compañeros, ¿verdad? Y les quiero comentar la comprobación de lectura del libro de López Larrabe se va a hacer el día viernes. No puedo confirmarles a este momento si va a ser a las 7 o a las 6. Yo pretendo hacerlo a las 7, pero todavía estoy en espera de que me dé luz verde el licenciado Martínez y de alguna manera me da su espacio de la sección E en la segunda hora. Si fuera así, pues a las 7 sería la comprobación de lectura, ¿verdad? Y si no, pues tenemos que hacerlo a las 6. Yo preferiría que fuera a las 7 porque eso asegura que pueda haber mayor participación, ¿verdad? Porque en el caso de la comprobación de lectura, yo no puedo decirles de que los que no participen la van a hacer posteriormente. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, si alguien no participa, sencillamente no se evalúa 10 puntos, ¿verdad? Licenciado, perdone que lo interrumpa. Con una consulta, la comprobación de lectura, ¿en qué plataforma la va a realizar, licenciado? Mire, las evaluaciones que vamos a hacer a partir en este semestre va a ser en Moodle. Digamos, no hay una razón para hacerlas en diferente plataforma. Moodle tiene la ventaja de que acumula toda la información. No es una situación de que una información esté por un lado y otro por otro. No, acumula toda la información.
tiene otras bondades esa plataforma, y es el hecho de que si alguno de ustedes está contestando una prueba, por ejemplo, y se les fue la luz, y no es como el otro sistema, si no le enviaron, no aparece, ¿verdad? No, aquí no. Aquí, si se le fue la luz, se le fue la comunicación, o se les acabó el tiempo, sencillamente el sistema les tomó hasta donde llegaron. O sea, acumula la información. Es una plataforma en ese sentido muy noble, pues, porque no deja a nadie afuera. Una vez entra alguien al sistema, digamos, y contesta el examen normalmente, yo les digo, no va a tener ningún problema. De hecho, muy bien, licenciado. Es que fíjese, perdone, es que fíjese que a veces ha tenido algunos problemas esa plataforma. Por eso le mencionaba, y si se pudiera, es una petición, ¿verdad, licenciado? Y usted me puede decir sí o no, usted es el licenciado, el catedrático. ¿Qué posibilidades pues habría, si se podría hacer en claro, licenciado? No hay la posibilidad. Fíjese que el tema es de que, digamos, Módulo es un sistema propiamente para evaluar. Lo que es el formulario Google es un sistema que se creó para efectos de que encuestas y otro tipo de evaluaciones comerciales. Por necesidad lo adecuaron para hacer pruebas, pero no es un sistema que le dé las posibilidades a uno que le da el sistema de módulo. El sistema de módulo le da la posibilidad de hacer diferentes tipos de exámenes. Yo, entre los exámenes que he aprendido a usar en este sistema, yo le digo, y se lo cuento porque no tengo por qué ocultar. Yo, digamos, utilizo el sistema de banco de examen con banco de datos. Entonces he examinado, contestar 5 preguntas, pero el sistema tiene de repente un banco de datos de 10 preguntas, ¿no? Y le va a poner las que el sistema considere, pues, ¿verdad? Hay otro tipo de exámenes también, por ejemplo, hacer varias pruebas y separar a los compañeros por grupos, y el sistema lo va a hacer. Ahí no tiene que estar haciendo uno nada de eso, ¿verdad? Y ahí hay otros sistemas, y le digo, pero yo normalmente el sistema que uso es el que estoy contando. Muy bien, muchas gracias, licenciado, muy amable. Ahora, en la prueba anterior no hubo problemas de que alguien no se haya podido examinar ni nada. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, aquí le hablo por respecto a lo que dijo el compañero, que tal vez usted nos apoye en ese aspecto, porque en esa plataforma sí realmente sí da problemas, porque yo no me pude examinar ahí. Entonces, a petición de mi persona, y no sé a los demás, ¿va?, que tomara en cuenta esa situación y que tal vez nos pudiera hacerla ahí por Classroom, ¿va? No, definitivamente no, compañera, y le quiero contar. Mire, los que no se examinaron tenían problemas para entrar. Yo incluso les di, ¿cómo se llama? Digamos, una dirección donde podían escribir, y le voy a contar algo. Digamos, el problema de muchos que no podían entrar se creó en el caso específico de ellos, porque, digamos, en algunos casos estas personas hay la duplicidad de datos, o sea, duplicaron sus datos, porque no podían ingresar, porque el correo que tenían registrado, digamos, no era el que estaban usando, sino otro, ¿verdad? Entonces, le digo, al final, digamos, los que lo fueron adecuando y toda la cuestión, hay muchos que ni siquiera pusieron el número de carnet, y el sistema de todos modos los asimiló, ¿verdad? Sí, yo entiendo esa parte, licenciado, pero la verdad que yo no pude ingresar, porque Yo no sé cuál sea el apellido suyo. ¿Cuál es el apellido suyo? Sosa Sánchez. Yo fui a su oficina a examinármele. Pues usted se aparece en el sistema, amor. Sí, que porque raro, porque a mí me decía que no estaba matriculada. No, Espero. yo publiqué un listado donde Ajá. estaban las calificaciones iniciales, y usted estaba 2 veces.
¿verdad? Entonces le digo, el tema es de que sí estaba, sí está. Usted está registrada en MOL. Digamos, Bueno. si tiene problemas, tuvo problemas, intente nuevamente ingresar. Y si Ajá. trate de resolver eso, porque yo le digo, yo les di en una dirección donde Ya podía. me escribí ahí, licenciado, perdone, pero no me responden, entonces ya no es cuestión mía, sino las personas que no responden. La verdad, yo he mandado 2 correos y no me solucionan nada, entonces yo a petición, ¿verdad? Porque realmente sí, No, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, pero está bien, yo sí quiero que licenciado. descarten totalmente la posibilidad esa. Y lo descarten por una sencilla razón. Ustedes no son una cantidad pequeña de estudiantes, es una cantidad grande. Y con el desorden que hay, yo les digo, estar empalmando, ¿cómo se llama? Datos de un sistema para copiarlos para otro, miren qué difícil es, ¿verdad? Cuando yo les hablo del sistema MOL, porque es un sistema que está bien elaborado y le facilita a uno. Vean ustedes el listado de la cantidad de lo que yo les publiqué en Claro y miren cuántos no estaban registrados con carnet. Yo los tuve que buscar. Y les digo, y digamos, en la actualidad, MOL siempre sigue teniendo eso porque los datos se lo alimentaron. Sin embargo, yo encontré forma para poder en un momento dado poder ponerlos en orden ahí, ¿verdad? Y les digo, empezar de cero otra vez con una situación de estas, olvídense. Sí, es cierto, Liz. Bueno, a ver qué me pasa el viernes, si me puedo hacer esa comprobación, ¿verdad? Pues Pero de fíjense todos modos, le que, agradezco mucho, Liz. sí, disculpe, pero Es muy amable. tendría que, disculpe usted que no pueda acceder a lo que ustedes me pidan y si por eso no soy amable, disculpe, pero la realidad es que yo también tengo que ver el desarrollo de mi trabajo y que sea bueno. Y entonces el tema es de que no solo para la comprobación de lectura vamos a utilizar MODE, para el examen del 4 de octubre también se va a utilizar MODE, ¿verdad? Entonces, traten de ver cómo resuelven eso. Los que pues no hayan podido entrar. No creo que hayan sido muchos, porque a mi oficina lo que llegaron fueron como 7 u 8 personas. Perdón, licenciado. Compañera Yasmin, solo tiene que validar sus datos en Google. Ajá. Usted ingresa al link Ajá. que se envió al grupo y en automático usted solo lo valida en Google y ya está en la plataforma. No es Así lo hice, compañera, pero mi tirada que no está matriculada. Entonces, yo creo que ya no fue cuestión mía, sino del sistema, pero vamos a intentar nuevamente. Ojalá que no tenga problema, pero gracias. Ya que hay tiempo, les quiero comentar otra situación, compañeros. Y les quiero comentar otra situación porque de repente a algunos les interesa o algunos de alguna manera pueden verse afectados por lo que en el asunto que les quiero comentar. El día de hoy estuve platicando con la coordinadora y como yo he sido uno de los que, digamos, ha pretendido de que se regrese a la cuestión presencial, entonces sea entre las explicaciones por qué no se ha regresado, me comentaba una situación y bueno, le tuve que dar razón por lo menos en ese caso, porque sí es una situación real y esa es la situación siguiente. Tanto el año pasado como el año antepasado, yo tuve la oportunidad de que se comunicaron conmigo personas que tenían problemas con los datos. Y tenían problemas con los datos en cuanto a la plataforma de la facultad. Y entonces me fui a enterar de que había gente que vivía en Huehuetenango, en Quiché, incluso una persona que vivía en Mazatenango, que el nombre se me hizo familiar porque era pariente de mi mujer. Digamos, ¿cómo se llama? Que vivían en el interior y estaban inscritos prácticamente en la central, ¿verdad? Y estaban recibiendo clases sin mucho problema porque las clases eran
virtuales y los exámenes eran como se han venido haciendo. El tema es de que me comentaba la coordinadora de que una de las cosas que sopesaban para no regresar en este semestre es el hecho de que muchos, no muchos, sino algunos estudiantes son del interior y prácticamente quedarían fuera de aplicación del curso, porque al abrirse la facultad y hacer clases presenciales, pues obviamente eso no podría llegar, ¿verdad? Posiblemente ni para exámenes. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque si hay alguno que tenga esa situación, que lo conozca. Y lo conozca para que, digamos, posiblemente en el futuro, el próximo año, si vive en el interior, se inscriba en la sede que le corresponde, ¿verdad? Si vive en Mazatenango, pues allá hay una extensión. Si vive en Quetzaltenango, pues allá hay otra extensión, ¿verdad? Y entonces lo tome en cuenta porque, digamos, si en un momento dado ya se inician las clases en una forma presencial, tendrían problemas. Yo les digo, yo por lo menos cuando me dieron esa otra razón, y les digo, yo consideré que es una razón valedera, porque yo sí vi, me di cuenta pues de estudiantes que tenían el problema que no estaban cercanos, sino que viven bien retirados, y entonces, claro, en vía virtual podían asistir a las clases o podían tener noticia de eso, pero eran clases presenciales, ¿no? Entonces, que lo tomen en cuenta para el futuro año, ¿verdad? Si hay alguien que tiene esa situación. Con esto tendríamos terminado. Eso sí tiene razón, fíjese, licenciado, ya que conozco en la empresa donde yo trabajo, hay muchas personas que se les facilita estar en este tema de estudio. Por ejemplo, hay una compañera que vive en el Tablón, queda por la costa, y dice ella que por ahí donde ella vive, cercanías, no hay un centro de estudio como tal, como la Universidad de San Carlos. Entonces, en este tiempo que ha estado esta modalidad virtual, pues ha prosperado pues estudiantilmente, ya que se les hace más fácil comprar una computadora a comprar una motocicleta y poder tener esos estudios universitarios, licenciado. Es solo como un comentario, ¿verdad? Sí, no, y por eso, así como usted lo dice, yo tuve oportunidad de hablar con algunas personas y me di cuenta de que eso era cierto. Entonces, por eso le digo, entre lo que estábamos discutiendo, yo hablaba, yo hacía referencia de que se tardaron mucho las autoridades para tratar de habilitar el campus universitario, porque llevan como 4 meses, ¿verdad? Y entonces alguien decía, hacían referencia a lo que cuestan reparar cosas en el Estado y todo. Yo tampoco lo conozco porque nunca trabajé en la administración, en, digamos, cuestiones del Estado. Yo casi solo en el sector privado trabajé directamente, pues, ¿verdad? Trabajé en el Estado, trabajaba en el Estado, en la docencia y cuando estuve en el OJ, pero ahí sí como en el ámbito judicial propiamente, pues, no en el ámbito administrativo. Entonces, entre las razones que hablaban, eso de lo difícil que es hacer reparaciones, bueno, dije yo, tal vez no comprendo mucho, con mucha facilidad eso y puedo asumir una actitud intransigente porque yo nunca trabajé en eso, no sé qué tiempo lleva para digamos, que se autoricen esas erogaciones de dinero, ¿verdad? Pero en eso... que al final, pues, ya teniendo esta modalidad virtual de aprendizaje, sí se está haciendo la objetividad de la universidad, es de impartir educación a toda la población guatemalteca por este medio. Mire, sí, como digo, lo que usted refiere es muy cierto. Yo estoy consciente de que hay un montón de gente que, aún viviendo aquí en la capital, no iría a la universidad, ¿verdad? Entre las personas con las que he conversado, me recuerdo, había una señora que era, digamos, pues,
que tenía sus hijos y toda la cuestión, y me decía, mire, el día miércoles yo recibo su clase en el Transmetro, y el día viernes sí la recibo en mi casa, porque ya estoy en mi casa. Entonces, pensar que alguien que me dijo eso, porque a saber a qué hora sale. Yo, por lo que usted dice, me parece atendible. El problema está en que no es una formación muy eficiente. Y eso tenemos que ser conscientes, compañeros, ¿verdad? Aquí, digamos, el que alguien se pronuncie respecto a algún tema, incluso en la clase, vean qué difícil es. Ustedes mismos lo ven. Yo trato de hacerlo, incentivarlos y no hay ninguna respuesta. Todos se quedan callados. Entonces, eso es un tema que eso prácticamente pone en evidencia poca participación. Si estuviera en clase presencial, tendría un montón de gente que le pregunto y nadie me contestaría, ¿verdad? Entonces, el tema es de que no hay participación. Y en la formación de derecho no nos podemos dar el lujo de decir que de esa forma se formen los abogados. Los abogados tienen que aprender a buscar cómo resolver problemas, no cómo les digan cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo siempre insisto en eso. Y les digo que sí, que llegue a más gente el conocimiento, creo que sí. Que sea lo más conveniente. Eso yo lo pongo en tela de duda. Incluso las evaluaciones. Las evaluaciones, les digo yo, he establecido una deficiencia ya en el estudiante que se viene evaluando a través de los sistemas virtuales, de que los estudiantes han aprendido, la mayoría, a contestar, a buscar las respuestas en un examen. Pero tener el ejercicio de que uno le haga una pregunta, entender la pregunta y luego hacerse el ejercicio mental cómo debe contestarla, son dos cosas diferentes. Y les digo que eso yo lo he visto porque en las preguntas directas que se hacen, cuando uno lee o los estudiantes no entendieron la pregunta y le quieren hablar a uno cualquier cosa, o sencillamente, disculpen la expresión, pero le quieren dar paja, ¿verdad? Y entonces el tema está en que uno mira como que no se hubiera afectado el desarrollo del conocimiento en eso. A una compañera que le comenté eso, le dije, le iba a buscar un video que salió hace como 1 año y medio más o menos, precisamente que en países que han tenido cierto desarrollo están viendo el efecto que produjo el aislamiento en los estudiantes, ¿no? Y están buscando la forma de ver cómo corrigen eso. Yo por eso les digo, no puede decirse uno que no tiene sus bondades impartir información a distancia. Que sea lo ideal, no es ideal. Pero de eso tenemos que ser conscientes. No crean ustedes que a uno, si el día de mañana me dijeran a mí que tengo que ir a dar clases, no me resulta un poco pesado tener que viajar a la universidad, salir de allá a las 9 de la noche, porque no se puede salir antes, y después buscar dónde voy a cenar, ¿verdad? Esa es una cuestión, pero si esa es mi obligación, tengo que hacerlo, pues, ¿verdad? No por una situación de comodidad voy a decir que una cosa es buena. No, eso tenemos que ser objetivos, seamos sensatos, ¿verdad? Ese es el tema. Ahora, yo lo que refiere el compañero de que debe tomarse en cuenta, yo pienso que sí, pero ¿cómo? No sé. ¿Cómo? No sé, porque, digamos, habrá mucha gente que sí se ve beneficiada, pero, digamos, no se trata de facilitar las cosas, sino beneficiar a algunos, pero no facilitar las cosas para todos, ¿verdad? Así es la situación, compañeros. A veces tiene que ser uno un poquito crítico y un poquito, sensato para aceptar ciertas cositas, ¿verdad? Bueno, yo los dejo aquí, porque ya llegamos al final de la hora. Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al libro de la breve
de la breve historia del derecho sindical. Eso también lo podemos conseguir en su oficina para poder comprarlos, que a mí se me ha dificultado un poquito. No, No, dice que ese se lo venden allá en la librería jurídica. En la entrada de la universidad hay algunos que venden libros, ahí también lo deben de vender, porque ese se vende todos los años. Ese es un material muy, que le dijera, es buscado y entonces lo producen bastante. Ese es un, digamos, un libro que produjo Mario López Larra, muy bueno. ¿Verdad? gracias, licenciado. Va, para servir. Bueno, compañeros, que pasen muy buena noche. Feliz noche. Gracias.